necesita cambiar la otra. Y cuando ella cambia esta, yo hablo poquito, es claro, ok. Yo entiendo menos. Entonces mi presentación mucho de esta es en inglés, lo siento. La próxima vez posible más en español. Primero, yo soy una pediatra y yo uso computadoras en mis negocios. Cuando las personas en los Estados Unidos dicen, ¿quién saben de computadoras? Todos de doctores van allá y yo estoy aquí, okay? When they asked who knows about computers to about the doctors, everybody else left and I was the only one standing. Hola y gracias. I am here because of SAP, because of the American Academy of Pediatrics, because of where I work, which is Indiana University Health, but I also practice by seeing newborn babies at the University of Texas Southwestern in Dallas. Hola y gracias. This was my first meal in Mendoza. And I must say, 20 years ago, I was in Chile, and you make better empanadas than Chile. Okay, in the back of the room, there's a translator, and I have to tell you, she has never seen. Probablemente nunca recibió estas diapositivas, así que va a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Y voy a tratar de hablar lento para que me puedan entender. Y me gustaría hablarles un poco acerca de la historia en general. Y esta es la forma en la que hacemos los registros médicos. Entonces todos estamos de acuerdo que necesitamos cambiar esto, ¿verdad? Necesitamos hacerlo mejor, y puede ser mejor de hecho. Algunos problemas que tenemos con el papel: en el 2005 en los Estados Unidos hubo un estudio en el cual el 14% del tiempo que se dedicaba en las consultas médicas faltaban los registros médicos. Y esto, por supuesto, causaba muchísimos problemas en cuanto a la toma de decisiones, a la pérdida de tiempo. Y a veces, cuando los consultorios estaban cerrados, no estaban disponibles ninguno de los datos clínicos del paciente. Entonces, con estudios como este, se vio un programa de utilización significativa de datos de registros médicos. Y como ya se dijo anteriormente, lo que hemos hecho es aumentar el número de médicos que usan registros médicos electrónicos en los Estados Unidos. No todos, pero sí muchos más que antes. En los Estados Unidos, los pediatras están por detrás del resto de los médicos, y esto en parte se debe a la forma en la que el gobierno introduce estos programas, y es más difícil para los pediatras poder participar de estos programas, pero aún así estamos avanzando. Lo importante es que las prácticas más pequeñas, los consultorios más pequeños, son menos propensos a utilizar registros médicos electrónicos, y que los médicos más jóvenes tienen más tendencia a usar este tipo de historia clínica. Yo les voy a dar mis diapositivas más tarde para que las tengan, pero quiero decirles que la Academia Americana de Pediatría ha estado muy activamente involucrada en el uso de historias clínicas electrónicas en los Estados Unidos. De hecho, en el año 2004 empezamos a mover la información electrónica de los pacientes utilizando estos estándares. Y en el 2009 el gobierno dijo que iban a empezar a usar estos registros electrónicos, y invirtió más de $30.000 millones para lograr tener historias clínicas electrónicas en los Estados Unidos. Esto es muchísimo dinero. Pero hay algunas cosas buenas que ocurrieron y algunas cosas malas que ocurrieron con esto. Vamos a dedicarnos un poquito a analizar esta diapositiva. Primero, hubo muchos médicos que obtuvieron mucho beneficio de estos registros médicos electrónicos, y les voy a comentar estos beneficios más tarde, pero desafortunadamente hay más de 1.000 vendedores diferentes. Entonces,
No sé si conocen esta es la Torre de Babilonia a la derecha, esta fotografía en donde surgen todos los idiomas, y eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Es una Torre de Babilonia porque tenemos 1000 vendedores y hay muchos tipos de errores y problemas que surgen a partir de esto, y sigue habiendo una cantidad de información o un intercambio de información muy limitada a pesar de estos registros médicos electrónicos, porque cada uno tiene el propio. Entonces es como si un registro médico electrónico hablase en polaco y otro en español. Es muy difícil de que se entiendan unos con otros, y esto es algo de lo que ustedes tendrían que tratar de evitar. Entonces, lo que sí funciona es la legibilidad, es decir, que sea legible, que se pueda leer. En los Estados Unidos, en el 80% de los casos, la práctica médica se ha mejorado, se ha vuelto más eficiente, y esto ha mejorado el área financiera. El 20% de esto ocurrió exactamente lo opuesto, no ha mejorado. Hay muchas mejoras en cuanto al acceso a los registros, a la calidad, ya no se pierde la información, ya, por ejemplo, no se brindan medicamentos a los cuales los pacientes son alérgicos porque está todo esto en los registros médicos, y también el paciente, cuando ve que esto funciona bien, sube su autoestima porque ve que el médico está utilizando algo que es fácil de usar y que reduce los problemas en el consultorio. Lo importante aquí es que a veces nosotros vemos mediante el uso, por ejemplo, de WhatsApp, que hay mucha comunicación, y por ende también hay un mejor control de los pacientes a través de la información y de los portales que los pacientes pueden usar. Y finalmente los pacientes en Estados Unidos empiezan a esperar que la tecnología se utilice porque simplemente está disponible y porque ya hacen todo en Internet. Entonces, ¿por qué no también esto? Hay 2 diapositivas que les voy a mostrar del año 2004, o 3 diapositivas del 2004, y me gustaría enfocarme en algunas cosas de estas diapositivas que están en color, resaltadas. Esta es la opinión de los médicos antes del uso de los registros médicos electrónicos. Estaban muy preocupados acerca de los gastos de la implementación, de la falta de inversión y de la falta de las mejorías en la calidad del cuidado del paciente. Esto fue en el 2004. Entonces, luego de la implementación, 4 meses después de haber implementado los registros médicos electrónicos, volvieron a preguntarle a estos médicos, y la opinión de estos mismos médicos fue esta. Fíjense los porcentajes cómo cambiaron. El riesgo de hacer errores médicos, de cometer errores médicos, es mucho menor. He mejorado también la calidad y también he ahorrado mucho a nivel financiero. Estos son los mismos médicos. Entonces, si hacemos la matemática, esto representa unas mejoras significativas a nivel porcentual. Una vez más, en el 2004 también se analizó la aceptación de los médicos, y aquí vemos a los 2 meses no tenía muy buena aceptación, pero ya a los 4 meses el 80% de los médicos o más estaba muy contento trabajando con este tipo de registro. Entonces, una vez que empezaste a usarlos es difícil volver atrás. La razón por la cual yo vuelvo atrás al 2004 es porque cuando empieza a implementarse el uso significativo, el gobierno nos dio muchos requisitos para la utilización de la historia clínica electrónica, y esto hizo que fuera más difícil, digamos, al principio, todos estos requisitos del gobierno, y muchos médicos no les gustaba al principio porque tenían que cumplir con requisitos que no estaban relacionados con la práctica clínica en sí. Cuando se empieza a utilizar algo electrónico, hay muchas cosas que empiezan a suceder. Estas son algunas publicaciones de algunos papers, pero cada vez hay más estudios que demuestran que el uso electrónico de los datos electrónicos hace que las cosas cambien en cuanto a la experiencia. Cuando, por ejemplo, enviamos un mail a alguien, él quizás la persona malinterpreta lo que estás tratando de decir porque la comunicación vía email es diferente a la comunicación verbal. Lo mismo ocurre en los registros médicos electrónicos. La información clínica a veces es más difícil de interpretar, entonces debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de comunicación, y hay un gran
panorama que da Alfredo en su presentación de esta mañana, en donde hay una fotografía de un médico que está sentado de espaldas a los pacientes y no está mirando al paciente, está mirando la computadora. Entonces, a medida que vamos colocando este tipo de datos electrónicos, tenemos que tener cuidado acerca del impacto que tenemos con los pacientes. Y creo que ya que nosotros hemos cometido este tipo de errores, espero que ustedes no los cometan también. Pueden aprender de nuestros errores. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido, por ejemplo, cómo llevar a cabo los errores de registros médicos electrónicos y cómo reducirlos. Debemos reducir los costos porque pueden ser muy costosos en Argentina. Por ejemplo, creo que son bastante más económicos que los Estados Unidos por distintas razones. Existe la tecnología de la nube o de cloud computing. Y cuando se coloca esto en su consultorio, no esperen que sea un resultado mágico. Por supuesto, tienen que rediseñar los procesos y hacer que se adapten para que se adapten a su propia práctica clínica. Por supuesto, tienen que trabajar con este proceso de adaptación. He subrayado esto y lo he puesto en negrita. Los pediatras y los médicos tienen que estar involucrados en este nuevo desarrollo de este sistema, en esta implementación, no solo en el consultorio, sino ayudando a otros médicos a que puedan desarrollar esto en la Argentina, porque no pueden hacerlo por sí solos. Entonces sí tiene que ser una comunidad. Y si ustedes tienen confianza en el gobierno, esto tengan cuidado, puede ser algo malo. Yo soy de Texas. Yo no soy un gran fanático del gobierno y de la política norteamericana. Y finalmente, un gran error que nosotros hemos cometido es no involucrar a los pacientes. Y debido a esto, trabajamos únicamente con los médicos y los hospitales y los pacientes realmente son los dueños de la verdad. Nosotros creemos que nosotros somos los dueños de la verdad, pero los pacientes son los dueños de la verdad, porque ellos son los que toman las medicaciones, ellos son los que realmente saben lo que hacen y lo que dejan de hacer, entonces debemos involucrarlos. ¿Podemos aprender aquí en la Argentina de los errores que cometimos en los Estados Unidos? Y yo creo que la respuesta es sí, de hecho. Y hay algunos trabajos que comentaron esta mañana en el simposio y creo que son muy importantes para ustedes. Alfredo es la fuente de toda esta información, así que después le pueden preguntar a él. Obico es uno de los... Obico es uno de los escritores, creo, de uno de estos trabajos, si mal no recuerdo, y lo que les recomiendo es que en vez de tener un registro médico electrónico para cada niño, para toda la Argentina, pueden tener un registro médico para cada niño. Entonces, lo que ocurre es que cada médico puede contribuir al mismo registro de este niño. Entonces, cuando este niño va a una consulta en un hospital o en un consultorio médico, ven esta información, hacen lo que tienen que hacer en la práctica clínica y luego colocan esta información en este registro médico de forma tal de que haya una sola historia clínica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si tenemos un niño que va a distintos médicos, por ejemplo, un niño más complejo que tiene algún problema y va a un especialista, estoy seguro de que va a haber medicaciones, van a haber distintas alergias y en cada historia clínica médica van a haber distintos datos. Entonces van a tener esta torre de Babilonia de la que les hablaba anteriormente con demasiada información que no concuerde. Entonces, para empezar, hay algo que se llama Plan Nacer aquí en Argentina, que me comentaron y creo que esto es una buena forma de empezar. Me parece que es importante empezar y seguir creciendo a lo largo del tiempo, pero dar el primer paso es lo más importante. Y una vez que se ha creado un registro médico electrónico, se le debe dar a los padres el acceso a través de las computadoras o de los teléfonos celulares para que ellos puedan ingresar información, comentar distintas cosas. Yo creo que en mis propios registros médicos en los Estados Unidos hay errores y necesitamos conocerlos para realmente poder cuidar de nuestros pacientes de forma adecuada. Lo importante es saber quién va a hacer esto. Y aquí es donde entra SAP. Porque esta base de datos es algo que creo que solamente SAP puede lograr hacer y
creo que esto es algo en lo que se está investigando actualmente. SAP puede lograrlo y creo que hay suficientes vendedores a nivel mundial de SAP. No hay miles de millones de vendedores, pero sí hay bastantes, y ellos pueden trabajar de forma conjunta con ustedes para lograrlo. Hay otras cosas que sí recomiendo. Una sería una estampilla de aprobación, un sello de aprobación de SAP. Creo que esto es importante. Y que haya un mapa de ruta de SAP en cuanto a los requisitos a futuro que se deben implementar. Y también esto evita que el gobierno establezca los requisitos, que es lo que pasó en Estados Unidos y que trajo aparejados tantos problemas. También se pueden hacer algunas cosas como, por ejemplo, SAP puede desarrollar reglas clínicas, como por ejemplo tablas de crecimiento o algoritmos especiales para distintos tipos de pacientes que son difíciles de hacer en las empresas de registros médicos electrónicos. Eso lo puede hacer SAP, por ejemplo. Y de este modo se puede instantáneamente, si hay un cambio en las recomendaciones, puede verse establecido y reflejado en los registros médicos. Y también para evitar el problema de un paciente que manda un email, por ejemplo, y que se considere como parte del registro médico, se puede tener un sistema de comunicaciones con los padres de forma directa en donde se pueden utilizar los mismos portales y la misma información para comunicarse, y de este modo la información es segura en vez de lo que ocurre con los correos electrónicos, que no es información segura. Este es mi sueño. Y mi sueño sería preguntarle a cada uno de los pacientes, a cada uno de los padres, que permitan que su hijo sea utilizado, los datos de su hijo sean utilizados para investigaciones médicas. Y esto lo puede permitir SAP. Esto está bueno porque nos da muchas herramientas, mucha información de forma electrónica en un mismo portal. Y también es importante no olvidar los residentes, los estudiantes de medicina. Es importante entrenarlos en todo esto, capacitarlos, cosa de que cuando se gradúen comprendan que esta es la mejor forma de hacer las cosas. En cuanto al involucramiento clínico, esto es algo crítico. Acá a la izquierda, en los Estados Unidos, existe algo que se llama alarma CPOE, como vemos en pantalla. Estas son alarmas de ventanas emergentes, que el 90% de las ventanas emergentes de hecho son ignoradas. El médico promedio recibe más o menos 2.541 crashes de computadora por día, y cada vez más las enfermeras pasan más tiempo en las computadoras, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que aumentar el involucramiento extensivo de los médicos, porque esto es lo que está pasando, está aumentando cada vez más en general. Y en Argentina tiene que pasar lo mismo. Para los pediatras en Argentina, ¿creen que es momento de hacerlo? Yo no sé cómo decirlo en español esto, pero estos son cocodrilos. ¿Y qué pasa si sacamos el tapón de una pileta llena de cocodrilos? No, necesitamos sacar un tapón de una pileta como esta, sin cocodrilos, que implica más seguridad. Mi recomendación es que ustedes empiecen a hacerlo, porque la pileta que ustedes tienen en este momento es una pileta como la que vemos en pantalla, no llena de cocodrilos. Entonces, si ustedes tienen menos de 55 años, yo les recomiendo que lo hagan. Si ustedes realmente quieren mejorar la calidad en Argentina, también les recomiendo que lo hagan. Y si quieren ayudar a desarrollar SAP en Argentina, también les recomiendo que lo hagan. Bueno, este sería el final de mi presentación. Les quiero agradecer por su atención e invitarlos a hacer cualquier tipo de pregunta que tengan. Le quiero agradecer a Alfredo y le quiero agradecer en particular a todos ustedes por su atención. Bueno, preguntas sobre historia clínica electrónica, lo que quieran. Abrimos el ping-pong. Can you hear me, doctor?
Yes? Great. You don't need to know about informatics, about information technology. Any questions are welcome. I wanted to make a comment first of all, a very brief comment. I started with electronic medical records back in 1994. It was an experience with very few people, actually, and we continue up to now, given the inertia and the need that this generated for me to depend on electronic medical records where I have quick access to information, despite the fact of working individually, not as you mentioned before. I am a little bit older than 55 years old, but I would like to tell you that it's always a good time to start. And you will never regret this decision. If you regret something, is not doing it, but not actually doing it. This is the future, I think, and there's always time to do it, and you should push and go for it. I actually started to incorporate regulations, SAP guidelines, for instance. It was a very personal incorporation of these things. But how do I study a child with immunopathy, for example? So I didn't have to go back to all the draft notes. So I included all these notes. I included all the bibliography and everything there. So I had a very personal record of sorting out something that I cannot always remember. I cannot remember all the information. So my own experience, I want to share it with the audience. I believe that it needs to be done and we should go for it. You can take the headset off because I'm going to speak in Spanish. Primero que nada, hay una muy buena traductora sentada ahí atrás. Así que quiero agradecerle por su testimonio realmente, porque habla acerca del valor de los registros médicos electrónicos y de cuánto nos ayuda a recordar cosas, a recordar información, a registrar datos para que ustedes no se las olviden más tarde. Información acerca de un niño en particular, por ejemplo. Y algo que sí no mencioné en mi presentación, debido a que ustedes tienen un bajo número de vendedores en Argentina, es un país muy grande, el doble del tamaño de Texas. Y ustedes tienen la oportunidad, debido a este motivo, de hacer muchas cosas, incluso más allá de lo que hablaste vos. Lo que me gustaría sugerirles, y cuando vuelva a los Estados Unidos se lo voy a sugerir a ellos también, que Argentina y Estados Unidos, ambas academias de pediatría, trabajen de forma conjunta para establecer lineamientos y registros médicos para que ustedes no tengan que reinventar la pólvora, digamos, y puedan beneficiarse de lo que nosotros ya hemos hecho. Gary was quite a pioneer in our hospital, and I estimate that many people such as Gary do the same thing. Sometimes I receive people in conferences or congresses asking questions and telling me stories, and I believe it's time for us to use SAP and facing the boost of these new program to lead the processes and giving more information so that people can apply this. As Joseph said this morning, if we do not do it, someone's going to do it for us. And that is not good, because this happened to them. The industry and the government imposed a way in which they had to work, and that's not the way that they wanted. And 10 years later, now they're trying to see how they sort out these problems. So I believe that this is a very important role from SAP, and we invite those of you who are interested to come over and join us. Maybe you don't know a lot about technology, but this is not a barrier. Not knowing about technology is not a constraint. So you can join our work group because there's a lot of people who can help us out. I wanted to make a comment. This is an Argentine comment, an Argentine Congress. And I'm sorry to see that the room is not full. Medio estadístico
Estamos, yo creo que arriba de los 40 años. ¿Por qué motivo? Resulta algo paradojal en una herramienta que es nueva y que justamente las mismas estadísticas en Estados Unidos hablan que la motivación, la iniciativa fue a partir de pediatras jóvenes en la instrumentación de la historia médica electrónica. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Porque yo no veo el mismo entusiasmo. Si esta mesa hubiera sido de otitis o de tratamiento antibiótico actualizado, estaría repleto. Esa modo de reflexión y una pregunta hacia la misma SAP, de la cual somos todos parte. So, a couple of things. First, primero. Yo tengo 63 años y estoy de acuerdo con vos. La gente joven tiene que ayudar, porque si no nos ayudan, no se va a generar un movimiento. Y creo que ambos, jóvenes y gente mayor, debe trabajar de forma conjunta. En el 2004 y el 2005 en los Estados Unidos, cuando empezamos a hacer charlas como estas, teníamos el mismo problema que ustedes. Teníamos este tipo de audiencia y hoy por hoy las salas están llenas cada vez que hablamos. Entonces toma tiempo ejercer esta concientización y realmente estoy muy contento de verlos a todos ustedes aquí. Me parece que es bueno tenerlos acá y espero que en 2 años tengamos la sala rebalsada de gente. Yo le quería preguntar cómo solucionaron el problema de legalidad con respecto al manejo de datos, porque en nuestro país la pileta esa, en cuanto se vacíe, los cocodrilos son abogados. Nosotros tenemos todos los cocodrilos, todos los abogados los tenemos en Estados Unidos, así que no creo que los vean ustedes. No, pero bueno, lo más importante que descubrí acá fue que, al igual que lo que ocurrió en los Estados Unidos, los pacientes tienen derechos a sus datos. Son los datos del paciente, son propiedad del paciente. Y esto es importante, es algo que recién ahora estamos entendiendo en los Estados Unidos, empezando a entender. Una vez que los datos son cada vez más electrónicos, despertamos al paciente y le decimos, bueno, estos datos son de ustedes y ustedes pueden obtener sus propios datos. Y estos registros médicos, son sus propios registros médicos. Ustedes son los dueños para hacer recomendaciones, cambios y demás, y nosotros los pedimos prestados, digamos, cuando nosotros estamos en el hospital o en el consultorio y colocamos más información y luego se los devolvemos. Entonces pueden saltearse a los abogados, digamos, o a cualquier argumentación que pueda hacer un abogado involucrando a la población. Sé que hoy les parece algo muy difícil esto que les estoy diciendo, pero finalmente lo van a poder lograr, estoy seguro. There are some practical pieces of advice for these type of thing. If you have a computer, probably we believe that you're going to jeopardize your relationship with the patient. But this is not the case. Probably we need to see how the computer is placed in the office. One thing is to put the computer between yourself and the patient, and another very different thing is to share the screen with the patient. So it becomes an ally of you both. The patient can look at the percentages, can look at their own evolution, at their own chart, and that is really important. And another piece of advice that I would like to say is that in pediatrics, what happens if you have a mother with a newborn that arrives, for example, that arrives to consultation, and she is a mom for the first time, it can take her 15 minutes to dress or undress the patient, and this can interrupt the dialogue with the patient. Another thing is to look at the record of the patient before the patient arrives to consultation, because this is going to refresh our memory about what the situation of the patient actually is, what the problems of the patient are, and that is very useful for us and for the mother or father themselves. I wanted to ask a question also.
I'm here at the back. Our institution, in our institution, we have an electronic medical record. Perdón, And ¿qué institución es y de qué? what institution do you come from? I come from Córdoba Capital, Reina Fabiola Institution, and we have had problems regarding privacy of information, even more so in patients where we have psychiatric or psychological information. So I wanted to ask you what you do in cases as such, because we have these inconveniences of putting an icon maybe where the information can only be seen by the psychiatrist, or whether the information is open to everybody. How can you manage this thing? Muy bien, la pregunta tiene que ver entonces con la privacidad de la información, en particular con temas psiquiátricos o psicológicos. Y hay distintas cosas que tienen que hacerse privadas. Por ejemplo, el abuso. El abuso infantil tiene que mantenerse privado y hay partes de la información psiquiátrica que sí tienen que mantenerse en privado. Pero hubo un estudio, de hecho, de Hopkins recientemente publicado que demostró que si uno esconde ciertas cosas puede dañar al paciente. Entonces, lo que creemos que debe ser privado no siempre debe ser privado. Esto es lo primero que les puedo decir. Fíjense que ustedes mantengan ocultas aquellas cosas que realmente deban permanecer ocultas, y el impacto que esto pueda tener en otros médicos a medida que uno entra en un mundo interconectado donde la información es compartida. Entonces quizás pueda haber una mala interacción si no toda la información se conoce, y me parece que es un tema muy complejo. De hecho, muchos de nuestros vendedores les va muy bien y otros vendedores no les va tan bien, y yo sugeriría que con SAP, por ejemplo, puede tener un gran valor SAP, porque se puede utilizar esto en distintas partes de Argentina. Esto puede ser un sistema global que se implemente de una sola forma en todo el país, y esto puede ser de gran ayuda para todos. Joseph, ¿cómo andás? Hi, Joseph. I wanted to ask you if you have any experience regarding the application of tools of artificial intelligence within medical records, the medical records that you've used, maybe algorithms or expert systems or different type of technology, useful technology that physicians can use not only to remember things that we forget, but also to set some alarms and diagnosis. Sí. La pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial y otro tipo de tecnología y cómo podría ayudarnos. Sí, de hecho, hay programas que se llaman servicios web services, hay otros nombres también para esto, pero aquí se capta la información del paciente, se recoge esta información, se manda a un programa, a este programa en particular, este programa analiza la información y nos da un feedback acerca de este paciente. Esto no es una recomendación, es un programa que yo recuerdo que se llama Isabel, es un programa de Gran Bretaña, es un programa muy viejo de Inglaterra y tiene una gran historia, pero lamentablemente no tengo tiempo para contárselas ahora, pero básicamente si ustedes le dicen a Isabel, a este programa, las condiciones del paciente, la edad, algunos de los hallazgos clínicos, Isabel te va a mandar un posible diagnóstico. Podría ser esto o podría ser esto o esto. Y no te olvides de esto otro, porque si bien son condiciones extrañas o enfermedades raras, también podrían ser un posible diagnóstico. Y también genera alarmas. Lo que ocurre es que a veces tiene, por un costo muy bajo, tiene un sistema de información mediante el cual se comunica con otros portales y te da más información sobre estos casos. Creo que esto es otra herramienta para involucrar a SAP también, y si quizás de forma individual se puede negociar con SAP o con este tipo de compañías, pero la SAP como sociedad, digamos, puede
puede enfocarse en este tipo de vendedores para todos estos registros médicos, y como la pregunta que me hicieron anteriormente, quizás hay una forma de hacer, lo mejor quizás sea que haya una forma de hacer cosas en Argentina y no 22 formas diferentes, porque tiene que haber consenso. Si bien hay muchos vendedores, yo creo que los estándares deben ser mínimos, y no creo que este sea el caso en los Estados Unidos por el lugar en el que nos encontramos ahora, pero creo que ustedes pueden evitar este problema, y me parece que sí, que está bueno, y que estos servidores web o web services son muy valiosos. Las decisiones clínicas es una funcionalidad This is an advanced function of medical records, and it's implemented, as Joseph was saying, and it can be really, really useful. In fact, in Hospital Italiano here in Argentina, we have this implemented, and it comes, we actually set alerts with medications or mistakes in the dosage of a specific medications, known allergies from a patient, diagnosis suggestions, like he explained in Isabel's system and other systems as well. I use a program in my tablet back in '98, and as you mentioned, I use it with a monitor and a motherboard, and this has taken us, I have many adolescent patients with whom the information does not belong to the mom anymore, but to the teenager, but the mom wants to have access to this information, and these actually generates crossroads, I would say. And when we started to implement the medical, the electronic records, they didn't acknowledge these problems. So we need to adapt our mind to a new medical record, to a new way of doing things. And I would like to ask you how you made it possible to have a better compatibility with medical records, because otherwise it's very hard actually to bring about all the information into one specific place. And probably this is the main problem that we are facing now. And also remembering how this works in a different environment. Sí, es una excelente pregunta. De hecho, hay dos cosas que es importante. Hay dos partes de tu pregunta. Una parte tiene que ver con la privacidad de los adolescentes. Es muy similar a la pregunta que hicimos anteriormente de privacidad. Pero por un lado me parece que debemos asegurarnos que este adolescente, que las cosas que lo puedan perjudicar al adolescente, que no... vamos a parafrasear lo que acabo de decir. A ver. En Texas, por ejemplo, si tenés más de 14 años, tenés el derecho de esconder, digamos, ocultar cierta información de tus padres. No sé cómo es la ley en Argentina, pero en Texas es así. Y ciertamente tienen que haber formas de tratar la privacidad de los adolescentes, y sin importar cómo sea la ley, tienen que seguir la ley, por supuesto, pero tienen que también encontrar formas de asegurarse de que los adolescentes no se encuentren dañados por la información. No sé, chicos, qué pasa. Avísenle al de sonido. Yo estoy traduciendo, no es mi culpa. No sé. No, I don't know what's... No sé, pero avísenle a alguien de sonido. Ahí está el chico, ese de adelante. Yeah, I'm fine, but the sound, I don't know. A ver, fíjense, ¿funciona? ¿No funciona? Ay, Dios mío. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No sé. Que es importante que encontremos formas de proteger la privacidad de los adolescentes, pero también... ¿Volvió? También ¿Volvió? Que, ¿Se escucha? Cumplir Sí, con las buenísimo. leyes, cualesquiera que sean las leyes, están Sí. hechas para cumplirlas. Entonces, ahí a veces se genera una... He's repeating what you said, that you have to find a way to grant privacy to adolescents and fulfill the law at the same time. Okay, looks like our translator is back. Yay! The second thing was, how do you get to a single... La próxima pregunta tiene que ver con a single record, cómo llegar a un único registro médico para cada uno de los pacientes, sino no tener múltiples registros médicos, sino uno solo para cada paciente. Y yo creería que esto es el punto crítico aquí, porque si cada hospital o cada consultorio médico tiene
una porción de la información médica de los pacientes. Cuando colocamos toda la información junta y la reunimos, no funciona. Y esta es la diferencia principal que creo que ustedes pueden alcanzar acá en la Argentina. No lo pueden empezar a hacer mañana, por supuesto, porque tienen que tener la cooperación de distintos vendedores y de distintos servidores web y demás, pero creo que de hecho bueno, nosotros vamos a buscar distintas subvenciones y la forma de lograrlo en Estados Unidos a través de SAP. Y yo digo esto, no sé si lo vamos a lograr o no en Estados Unidos, pero SAP, hasta donde yo entiendo, tiene la confianza de la gente en general para poder permitir la captación de esta información. Y esto es lo primero que toma confianza y toma también pesos, por supuesto, dinero para construirlo. Una vez que está construido este sistema, se puede trabajar de forma conjunta con los vendedores y lo que es importante también es que los pediatras utilicen registros médicos con las bases de datos de SAP. Esto es importante porque si se utilizan otros tipos de registros no van a funcionar bien. Todos tienen que tener el mismo tipo de registro, trabajar de forma conjunta en un único registro médico, y con este único registro médico creo que todos los datos van a estar aunados en un solo registro, y esto va a reducir este tipo de problemas. No va a corregir estos problemas, pero sí los va a lograr reducir. Un cambio total en el concepto. Yeah, it's a vast change in this concept. We have 3 more questions, and with this we go because we have to leave the room. La señorita, ¿quiénes son? Hola, buenas tardes. Good afternoon. I would like to thank you for your fabulous conference, and I would like to thank SAP for allowing the development of this topic that is a very innovative topic, in fact. And my comment has to do with understanding that SAP actually endorses this system of electronic medical records because for pediatricians, I think it gives us confidence, additional confidence in the use and probably in the unification of the medical records and the diagnosis criteria so that we all speak the same language. Estamos trabajando en 3 puntos. Yeah, we are working on 3 points in particular, and we hope to have more people. The first step is our survey to know where we are at the moment, and we are hoping to get this data soon. And the second point has to do with recommendations on basic functions that informatized medical records can have all this information so that the pediatrician can trust this information. And the more advanced step has to do with implementing these medical records, what Joseph mentioned, consolidating all these together with all the people from the group, and having the SAP have a registry and all the clinical data and information, and so that it becomes a repository of information that can receive data from all the different medical records, and this information can be used, therefore, to improve the quality of the health for our patients. And that is probably the biggest goal for SAP as well as different government bodies so that we can fulfill this project. A question over here. The electronic medical records that you use, do they include a communication platform with the patient and a registry of all the visits? Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos, casi todos los registros médicos electrónicos tienen su propio sistema de comunicación que se llama Secure Messaging o mensajería segura en el portal de los pacientes. Y esto es algo que implementó el gobierno, el portal de los pacientes. El problema para los pacientes es que si vas a 3 médicos diferentes, tenés 3 portales diferentes y 3 registros diferentes y 3 formas diferentes de usar estos portales. Entonces, la respuesta es sí, contamos con esto, pero no lo estamos haciendo de forma adecuada. Y la recomendación que yo les doy a ustedes que están empezando es, además de este registro, tener un sistema de comunicación segura único, un único sistema que esté metido en este sistema, digamos, y que haya una sola forma de que los pacientes puedan registrarse, colocar sus datos, ingresar su información y hacer preguntas en el mismo portal, desde el mismo
mismo lugar. Entonces, esto resume el concepto de que el paciente tiene sus propios datos, el paciente, por ejemplo, hace una consulta a través de esta vía y no a través de WhatsApp. Especialmente de este tema. This morning we were discussing this topic particularly, and Creo que el problema de I believe that the problem with communications, electronic communication with patients, on the one hand, we all believe the benefits that this has, especially for patients, and we are all subject to risks and hazards that these actually involves. And unfortunately, it loads it up with more work, and there are safety issues and there are confidentiality issues. And the natural way of sorting out these problems is with portals, as Joseph mentioned, communication portals with the patients that are associated to the electronic medical record, and they indicate that the patient needs to register for these, and all the electronic communication with the patient is documented in this portal, and it's securely guarded in a platform that is completely safe and cannot be modified by anyone. And it is associated to the electronic medical record of the patient, and this is a medical act, and therefore it can be reimbursed economically speaking. So I believe that this is the way to go. I don't know how we're going to get there, but WhatsApp is definitely not the way to do it. Any other question from the audience? Well, we would like to thank Joseph for his fabulous presentation and all the audience. Thank you very much.